Empezar de una vez entonces. Hoy quisiera terminar con el tema de transformaciones lineales, o por lo menos solo lo que concierne puramente transformaciones lineales, y empezar con representación matricial de transformaciones y de vectores. Así que esos serían los únicos temas que nos faltan. Bueno, y suma de subespacios, suma y suma directa también. Que en verdad están al mismo tema. Ok. Am, Hoy vamos a empezar con el siguiente teorema, que es igual y, si no el más importante, uno de los teoremas más importantes de las transformaciones lineales, e incluso del álgebra lineal de dimensión finita, diría yo, que es el siguiente. Vamos a tener, sean V, W, K espacios vectoriales y T una transformación lineal entre ellos. Ok, empezamos con esto. Vamos a suponer además que V es de dimensión finita. Supongamos que V es de dimensión finita, eso también lo podemos escribir de la siguiente manera. La dimensión de V es menor que más infinito. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ocurrirá que la dimensión de V será igual a la dimensión de el kernel de T más la dimensión de la imagen. Así que este es el teorema súper importante. ¿Qué me dice entonces este teorema? Que a V, es decir, o mejor dicho, ¿qué dice? ¿Sí ven el pizarrón? Ah, ¿no están viendo el pizarrón? A ver, dame un momento, igual y lo reinicio. Em, Déjame ver dónde está. Igual y si me salgo de esto. Mientras tanto, les explico un poquito en palabras lo que significaba esa proposición. Nos dice que hay una ecuación entre dos números, ¿verdad? Primero, del lado izquierdo está la dimensión de V, es decir, la cantidad de grados de libertad que hay en ese espacio, la cantidad de números o de elementos del campo que se necesitan para definir a cada uno de los vectores. O sea, la, la información necesaria, ¿no? Para definir a cada uno de los elementos de V. Eso del lado izquierdo. Y del lado derecho, lo que aparecía es la suma de las dimensiones de dos subespacios. Uno es el kernel, que es un subespacio de V, y otro es la imagen, que es un subespacio de W. El kernel es una medida de qué tan inyectiva es la transformación T. Recordemos que T es inyectiva si solo si su kernel es cero. Así que entre más pequeño el kernel, de alguna manera se puede decir que más inyectiva es la función. O sea, solamente va a ser inyectiva si el kernel es cero. Pero puede que sea que no sea inyectiva la, la transformación, pero casi, ¿no? Por ejemplo, si la dimensión del kernel fuera uno. Y la dimensión de la imagen, lo que me dice es qué tan grande es el rango de T. Eso también lo podremos ver en cierta manera como una medida de la suprayectividad de la transformación T. Entre más grande sea la imagen de T, entre más grande sea esa dimensión, más probable será que T sea suprayectiva. Ahora sí ya pueden ver el pizarrón.
A ver, voy a dejar de compartir y compartir una vez más. A ver si eso funciona. Si no, este, pues creo que te tocará ver la grabación. Pues sí. Ah, a ver, déjame ver cómo puedo dejar de compartir. No sé si se aparezca aquí algo, ¿eh? No sé cómo dejar que me aparezca esto. A ver. Ok. Mientras tanto, veo si les puedo platicar otra cosa. Mm, bueno, ahí ya está una vez más el pizarrón. Espero yo que ya se pueda ver. Si no, igual y tienes que volver a salirte. Sí. Depende de la terminología. Bueno, en álgebra lineal, la imagen y el rango, o sea, con la terminología normal del álgebra lineal, no son lo mismo. El rango es la dimensión de la imagen, ¿ok? En cambio, la imagen, pues, o sea, el rango es un número porque es la dimensión de la imagen. Y la imagen es un subespacio, así que son dos cosas distintas, relacionadas pero distintas. Ahora bien, si te fijas en qué significa el rango fuera del álgebra lineal, pues el rango de una función se define, de hecho, como la imagen. O sea, es la misma definición que se tiene aquí. Así que depende de cuál sea tu definición de rango. Como estamos en el contexto del álgebra lineal, son cosas distintas. Ujú. De hecho, a la dimensión del kernel normalmente se le llama la nulidad, pero se los dejo así sin introducir nueva notación. Ok. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta sobre este teorema? Ok, supondré que no. Mm, bueno, estoy esperando un momentito porque luego se tarda esta cosa en reaccionar. Ok, creo que ya está. Va que va. Entonces, la demostración de este teorema no se las voy a presentar. Sin embargo, sí les voy a dejar un ejercicio, que también es un teorema importante. Pero, pues esto lo van a probar ustedes. Se los pondré en su lista. ¿Qué dice este ejercicio? Vamos a usar la notación de arriba, solamente que vamos a suponer que V es igual a W. Entonces, vamos a decir, sean VK espacio vectorial y una transformación lineal que vaya de V en V, TL. A las transformaciones lineales cuyo dominio es igual a su contradominio se les suelen llamar operadores lineales, ¿ok? Entonces, esto les puedo poner entre paréntesis. T es un operador lineal. Lineal. Mm, ¿Qué hay que probar? Hay que demostrar que las siguientes son equivalentes. Las siguientes condiciones son equivalentes. ¿Cuáles van a ser estas condiciones? La primera es que T es un isomorfismo. Así que empezamos con una condición fuerte. Estamos suponiendo que T es biyectiva. T es isomorfismo. La 2 es que T es inyectiva.
inyectiva. Y la tercera condición es que T es suprayectiva. Así que cuando tenemos la condición particular de que el dominio de la transformación es igual al contradominio, es lo mismo decir que es biyectiva, a que es inyectiva, a que es suprayectiva. Es un teorema bastante fuerte que solamente pasa en el álgebra lineal. Bueno, sí, en general en el álgebra lineal, no sé de otra rama en donde se pase algo por el estilo. Igual y sí, pero bueno, sugerencia, usar el teorema de arriba. Con ese sale relativamente rápido. Ok, entonces ya tenemos esto de aquí. ¿Qué es lo siguiente que sería bueno aquí? Ahora les voy a presentar una proposición que me dice que, en pocas palabras, una transformación lineal está completamente determinada por los valores que toma en la base, a la hora de evaluarla en una base. Así que vamos a empezar con sean VWK espacios vectoriales, T una transformación de V en W, y además vamos a suponer que la dimensión de V es finita y que el conjunto V1 y así hasta Vn es una base de V. Ahora vamos a decir sean. Ay. Ajá, ahí está bien. Sean W1 igual a T evaluado en V1 y así hasta Wn igual a T de Vn. Últimamente está muy lento esto. Sospecho que es porque estoy usando el mismo pizarrón desde hace varias clases, igual y por eso se tarda tanto en responder al Teams. Así que igual y a partir de la siguiente ya uso otro pizarrón. Entonces definimos W1 como, bueno, en general WJ como la imagen de VJ bajo T. Esas son todas las hipótesis. ¿Cuál va a ser la conclusión? Vamos a decir, entonces, para toda S transformación lineal de V en W, es decir, digamos que tenemos otra transformación lineal S que va de V en W, que además satisface que S de V1 es igual a W1 y así hasta S de Vn es igual a Wn, se tiene que T es igual a S. ¿Qué me dice la proposición? Que si yo me agarro cualquier otra transformación lineal, S, que valga lo mismo, o sea, en los vectores de la base a los que ya teníamos para T, o sea, que yo a la hora de evaluar S, por ejemplo, V1, me da el mismo vector que si yo evaluara V1 en T, resulta que T y S van a ser exactamente la misma transformación.
Si coinciden en las bases, coinciden en todo el espacio. Esa es la moraleja. ¿Se entiende qué es lo que dice esta proposición? Las transformaciones son únicas siempre y cuando fijes estos vectores W1 hasta W1. Depende no solo de la base, sino de los vectores a los que vayan a parar. O sea, los W1 hasta WN también son importantes. Y estos no necesariamente forman una base, ¿eh? De hecho, perfectamente todos estos vectores podrían ser cero. Ujú. Entonces, les voy a demostrar rápidamente esta demostración, esta proposición. Es en realidad bastante sencillo. Para demostrar que t es igual a s, ¿qué hay que hacer? Por igualdad de funciones. ¿Cuándo se dice que dos funciones son iguales? Ustedes díganme. Así es. Bueno, de hecho, técnicamente ni siquiera se necesita que el contradominio sea el mismo, porque el contradominio de una función no es único, porque ustedes pueden, es más, se los voy a poner así, como pequeña nota. Si ustedes tienen, por ejemplo, f, una función que vaya de R en R, que a todo x le asocie x cuadrada. Y si tienen por otro lado una función g que vaya de R en el intervalo 0, más infinito abierto. Ay, 0, más infinito abierto. Que también a todo x le asocie x cuadrada. Entonces resulta que estas dos funciones son iguales. A pesar de que yo no estoy escribiendo los contradominios igual. Por lo tanto, f es igual a g. Sí, porque ¿qué hacen estas dos funciones? A cada número real le asocian su cuadrado. Entonces la regla de correspondencia es la misma y el dominio es el mismo. El contradominio yo no lo estoy escribiendo igual, pero lo que pasa es que f yo no estoy escribiendo del lado derecho el rango de la función, simplemente estoy diciendo, x cuadrado es un número real. Resulta que en específico x cuadrada es un número mayor o igual que cero. Así que en realidad por comodidad, para no tener que especificar el contradominio que sea igual al rango, lo que se dice es, dos funciones son iguales siempre y cuando la regla de correspondencia sea la misma y que sus dominios sean iguales. Entonces, para verificar que t es igual a s, ya tenemos que los dominios son iguales, ambos son el espacio vectorial V. Solo tenemos que checar la regla de correspondencia. Tenemos que ver que en todo vector V coinciden. Así que empezamos con sea V, un vector de V, un elemento de V. Por demostrar que T de V es igual a S de V. Si probamos esto, ya tendremos probado que T es igual a S. Como V es elemento de V, sabemos que existen C1 y así hasta Cn escalares, tales que yo puedo expresar a V como la combinación lineal V igual a C1V1 más, más CNVN. Eso pasa porque V1 hasta Vn es una base, esa es mi hipótesis. Así que V yo lo puedo escribir así. ¿Qué va a pasar ahora?
Yo a t lo evalúo en v. Esto es t de, y escribo aquí lo que ya tengo, C1, V1 más, etcétera, CNVN. Usando la linealidad, esto lo puedo... yo lo que puedo hacer es separar las sumas y sacar los escalares. Así que al final esto me queda como C1T de V1 más, etcétera, más CNTVN. De acuerdo. Pero ahora, ¿cómo les llamé a T de V1 y así hasta T de VN? Díganme ustedes. Así es. Ta, 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 más CNWN. Así que aquí solamente escribí en lugar de T de V1, W1 y así, etcétera. ¿Cuál es nuestra hipótesis sobre ese? Que tiene que ver con los Ws. ¿Cuál es la propiedad que nos interesa de ese? Yo sé que W1, por ejemplo, es igual a T de V1, pero además, ¿a quién es igual? Bueno, nuestra hipótesis es que es igual a W1. O sea, W1 es igual a S de V1 más, etcétera, CNSVN. Es decir, esto es lo importante, de que se cumplen estas igualdades. De que T y S coinciden a la hora de evaluarlos en los vectores de la base, V1 hasta Vn. Esto es lo importante. Que T de V1 sea igual a S de Vn y T de V1 sea igual a S de V1. Y ahora me voy de reversa. S yo sé que es lineal, así que puedo meter los escalares dentro de S y luego a esa suma la puedo reagrupar dentro de S, dentro del argumento de S. Así que esto me quedaría como S de C1V1 más Cn de Vn. Y pues esta combinación lineal que está dentro no es otra cosa que S de V. La conclusión, T de V es igual a S de V. Por lo tanto, acabamos. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro hasta ahora. Ok. Sí, les doy un poco de tiempo no solamente para que lo piensen, sino para que yo vea además qué es lo que sigue. Mm, de acuerdo, ahora vamos a atacar un problema inverso a este, por llamarlo de alguna manera. Tenemos que si nosotros fijamos los vectores W1 hasta Wn, pues ya como que esos caracterizan a una transformación T. Ahora la pregunta es si existe alguna transformación T que les pegue a esos vectores, que es la proposición que sigue. Proposición sean WK espacios vectoriales. Mm, ¿Cómo se tarda esta cosa en responder? Ok, W, K espacios vectoriales.
V1 y así hasta Vn base de V. Como estoy escribiendo que esto es base de V, ya estoy dando por entendido que V es de dimensión finita. Y W1, ¿sí? Hasta Wn, elementos de W. Ujú. Son elementos arbitrarios. De hecho, pueden ser, no tienen por qué ser una base, no tienen por qué ser linealmente independientes, no tienen por qué generar, no tienen ni siquiera por qué ser elementos distintos. De hecho, lo voy a poner aquí, no necesariamente distintos. Distintos. Ok. ¿Qué es lo que me va a decir este teorema? Me va a decir que entonces existe una única transformación lineal, una única T de V en W, de transformación lineal, que me satisface qué cosa, tal que T de V1 es igual a W1, etcétera, T de Vn es igual a Wn. En la proposición anterior, ¿qué hacíamos? Nos dábamos una transformación lineal y de ahí sacábamos unos Ws, unos Ws. O sea, nosotros nos definíamos los Ws como Wi es igual a T de Vi. Y decíamos de que con eso ya caracterizábamos a T. Ya T estaba totalmente determinada por esos Wi's. Ahora, lo que hacemos aquí es, en vez de empezar con una transformación y darnos unos vectores, empezamos con unos vectores W1 hasta Wn, y el teorema me garantiza la existencia, o sea, me regresa una transformación lineal, de tal manera que se cumplen estas ecuaciones que me gustan. T de V1 igual a W1 y así hasta T de Vn es igual a Wn. Demostración. Se las voy a dejar como ejercicio. Estoy dejando un montón de ejercicios porque no nos vamos a ver en semana y media. Así que para que tengan algo con lo que no se vayan a aburrir. Esta demostración que se queda como ejercicio. Nada más, lo que sí les voy a dar es la definición de T. O sea, yo ya les voy a decir cómo va a estar definida T. Ahora, lo que ustedes deben hacer es probar que esa función es una transformación lineal. Entonces, ¿cómo va a estar definida esta función T? Vamos a agarrarnos un vector V arbitrario. Como es arbitrario, eso significa que existen únicos escalares. Existen únicos C1 hasta Cn elementos del campo, tales que V se puede expresar como la combinación lineal que ya conocemos. C1, B1 y así hasta Cn, Bn. ¿Cómo se va a definir T de V? Digamos de que yo aún no sé cómo definir T de V, pero supongamos de que ya lo hice. O sea, yo como que quiero trabajar en inversa para ver cómo debería definir mi transformación. Bueno, pues si fuese una transformación lineal, pues me gustaría que separara sumas y escalares. Así que como que agarro la demostración que hice arriba,
Y me voy haciendo el mismo procedimiento. Me quedaría esto C1 de T de V1 y así, etcétera, hasta Cn de T de Vn. Y eso no es otra cosa que C1 de W1 más Cn de Wn. Entonces, esta es la forma de definir TdV. Yo TdV lo defino como C1 de W1 más, etcétera, Cn de Wn. Esta definición está bien hecha porque estos escalares C1 hasta Cn son únicos, dependen de V y no hay riesgo a que hay algo que no esté bien definido aquí. Sí, ahí me moví. O sea, esta es la definición de la transformación lineal. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok. Entonces no... Solo para que esto no sea tan abstracto, quiero darles un ejemplo. Habrá un ejemplo y luego un ejercicio prácticos. Yo voy a hacer el fácil y a ustedes les dejo el que es un poquito más talachudo. Am, digamos que tenemos la base canónica en R3. Recordemos que la base canónica está dada por E1 igual a 1,0,0, E2 igual a 0,1,0 y E3 igual a 0,0,1. Aquí tenemos la base canónica. Yo quiero encontrar una transformación lineal de R3 en, en, en R2 tal que T de E1 va a ser igual a quién? Pues va a ser igual a un vector de R2. Le vamos a pedir que sea igual al 0,0. Al T de E3 le vamos a pedir que sea menos 1,2. Perdón, no era E3 aquí, era E2. E2. T de E2 va a ser menos 1,2 y T de E3 será 1,0. O sea, 1,0 el vector, el primer vector de la base canónica de R2. Okay, ahí voy, estoy esperando a que esto reaccione. Ahí está, 1,0. ¿Cómo encontraríamos entonces una transformación que me satisfaga eso? Bueno, pues yo uso el teorema que tengo arriba. Me agarro V, un vector arbitrario de R3. Entonces, ¿cómo va a estar dado V? V pues va a ser un vector X, Y, Z en R3. Yo simplemente defino T de V como lo que ya habíamos dicho antes, ¿no? Queremos de que T sea lineal, así que lo lógico es pedirle que esto sea X de TE1 más Y de TE2
más z de t e3. ¿Por qué? Porque x, y, z no es otra cosa que x e1 más y e2 más z e3. Así que yo evalúo t en esta combinación lineal, separa escalares, separa sumas, así que esto debería estar dado de esta manera. Ahora, yo ya dije quién quiero que sea t de e1, t de e2 y t de e3. Yo dije, esto quiero que sea x por, t de e1 es 0,0, t de e2 es menos 1,2 y t de e3 es 1,0. Así que si al final realizo el álgebra aquí, hago un poco de simplificación, tengo que la transformación lineal que yo quiero, le pongo por lo tanto, t va a estar dada de la siguiente manera. T evaluado en cualquier x, y, z, cualquier vector x, y, z, va a ser igual a el vector z menos y, 2y, que ahorita escribo, solo que esto responda. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok, todos los pasos hasta ahora son claros entonces. Sí, nope. Nope, no hay dudas o no todos los pasos son claros. Supongo que no hay dudas. Ok. Mm, ¿Esto por qué pasa? E1 recuerda que es el vector 1,0,0. Y es el vector, es más, lo voy a hacer un poquito más arriba para que sea más claro. Voy a empezar por esta combinación lineal. ¿Esto a quién es igual? Esto es igual a x de 1,0,0 más y de 0,1,0 más z de 0,0,1. ¿Ok? ¿Esto a qué es igual? Si yo empiezo de nuevo a hacer el álgebra, pues esto, x yo lo multiplico por este vector y me queda x, 0, 0, más 0,y, 0, más 0,0, z. Y si al final hago la suma de vectores, como aquí hay muchos ceros, resulta que la única componente que queda en x es pues justamente x, porque esto es x más 0, ¿no? En la primera entrada. Luego, para la segunda entrada es 0 más y más 0, que me queda como y. Y la tercera es z, por la misma razón. No sé si con este desarrollo ya queda un poco más claro. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces, ese era el ejemplo. Ahora les voy a dejar un ejercicio. Pregunta, ¿aquí hay alguien que no se acuerde de eliminación Gauss-Jordan? Que supongo que todos se acuerdan un poquito. O si no, bueno, pues ya tendrán un poquito de tiempo para revisarlo. No es estrictamente necesario usar Gauss-Jordan para el ejercicio que les voy a poner, pero es la forma más fácil de hacerlo.
Bueno, lo de Gauss-Jordan lo digo para checar que algo es una base, o que, bueno, que, mejor dicho, que unos elementos son linealmente independientes, o cómo encontrar un vector como combinación lineal de otros, porque van a necesitarlo para este ejercicio. Va a decir, sean mm, V1 igual a 3,1,0, V2 igual a menos 1,2,1 y V3 igual a 0,1,2. Más que esto cargue, ya saben que luego se tarda. Bueno, lo primero que habrá que hacer con esos vectores que les escribo es verificar que forman una base de R3. Como R3 es de dimensión 3, basta ver que son linealmente independientes. No recuerdo si sí les puse ese teorema, ahora que lo pienso. Que un conjunto de n vectores linealmente independientes es base si el espacio es de dimensión n, o que si tienen que un conjunto de n vectores genera a un espacio de n dimensiones, entonces esos vectores son linealmente independientes. No recuerdo si se los puse. Si no, igual y por ahí lo anoto. Entonces, si tienen estos tres vectores, hay que demostrar que forman una base de R3, que V1, V2, V3. Esto es base R3 y además de esto hay que encontrar T que vaya de R3 en, en R, tal que T de V1. Se me movió esta cosa aquí, a ver. Ahora sí. T de V1 sea 1, T de V2 sea 2 y T de V3 sea 3. Cuando digo encontrar esa transformación, lo que me refiero es que hay que encontrarla explícitamente, ¿no? O sea, hay que calcular T de x, y, z para cualesquiera números reales x, y, z. O sea, para todo x, y, z en R3. Eso es lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? Ok. Si es así, entonces esto sería todo lo de transformaciones lineales por sí solas. Lo que seguiría es representación matricial de transformaciones lineales y em, de vectores. Pregunta, ¿todos recuerdan aquí qué es una matriz y cómo se multiplican? A ver, más explícitamente. ¿Alguien me puede decir la definición de matriz? Un arreglo de números, ok. Es una buena definición. Bueno, aunque le falta un poquito, ¿no? Habría que
detallarla un poco más, porque es un arreglo de qué forma. Es un arreglo rectangular, ¿no? Entonces se ponen como en filas y en filas y en columnas, en renglones y en columnas. Esa es la definición que todos vieron. Nadie vio una cosa así rara como de una matriz es una función de producto cartesiano de ciertos intervalos de números naturales. Nadie vio esa cosa rara, ¿verdad? Todos lo ven como un arreglo numérico, bueno, rectangular. Ok, entonces está bien, vamos a quedarnos con esa definición. Solamente hay otra cosa que precisar. Una matriz, no necesariamente el arreglo debe ser de números. En general puede ser de elementos de un campo o incluso cosas más generales, ¿no? Pero vamos a quedarnos con elementos de un campo. Recordemos que a pesar de que siempre estamos trabajando en los ejemplos con campos de números, o sea, cosas que nosotros les llamamos números, como números complejos, números reales, etcétera. Los campos pueden estar formados casi por cualquier cosa. Vimos por ahí un campo, por ejemplo, en el que los elementos eran matrices, de cierta forma. Que en general, sí, así es, una matriz es un arreglo. No voy a escribir la definición, solamente estoy platicando esto. Otra cosa, ¿todos recuerdan cómo se multiplican matrices? O mejor dicho, ¿alguien me puede recordar cómo se multiplican dos matrices? No me lo tienen que decir explícitamente. Si quieren, solamente díganme más o menos el algoritmo que seguían o alguna formita. Díganme alguna idea, pues, de lo que se acuerden, de cómo multiplicar matrices. Claro. Ujú. O sea, en general, como que agarras de la primera matriz los renglones y la segunda las columnas, ¿no? Multiplicas renglón por columna y así. Una cosa así se hacía. Bueno, ahora les voy a poner una definición. Sea B, esto que acabo de poner, base ordenada de un K espacio vectorial V. Que sea ordenada simplemente significa que nos importa el orden. Porque antes nosotros habíamos definido una base como un conjunto de vectores. Entonces, un conjunto no está ordenado. Si ustedes se fijan en el conjunto que tiene como elementos al 0 y al 1, pues pueden escribirlo como 0,1 o como 1,0. Da igual. Em, pero aquí lo importante de una base ordenada es que importa el orden. O sea, yo estoy especificando quién es el primer vector de la base, V1, y quién es el último, Vn. Y el segundo, etcétera. O sea, importa el orden. El orden. Y a esa base ordenada yo le llamé B garigoleada. Esta definición es la de representación matricial de un vector respecto a una base. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrarnos V, un vector arbitrario de aquí. Nosotros sabemos que entonces existen únicos escalares C1 hasta Cn, de tal manera que V se puede escribir como la combinación lineal aquella, que ya lo sé de tener hartos con esa combinación lineal. V igual a C1V1 más etcétera CNVN.
¿Cuál va a ser esta definición entonces? Se define la representación matricial de V con respecto a B como lo que vamos a definir es una, una matriz columna. O sea, una matriz que solamente tiene una columna y posiblemente varios renglones. Entonces, ¿cómo se define? Se define como V. Bueno, primero se denota por unos corchetes alrededor de V y un subíndice B garigoleada, que es la base. Y esto por definición es igual a la siguiente matriz columna. A ver, no sé si ustedes recuerdan esta definición. ¿Cuáles son las entradas de esta matriz columna? ¿Alguien recuerda? Ok, entonces se los pongo aquí. Esta representación matricial es C1, etcétera, hasta Cn. O sea, en esa matriz yo estoy poniendo los escalares. Y recordemos que esos escalares me determinan de forma única al vector v, siempre y cuando yo fije la base. Entonces, esto es la definición de la representación matricial. ¿Hay alguna pregunta? Por ahora no. Ok, muy bien. Ya se nos acabó el tiempo, así que voy a terminar con dejarles un último ejercicio, que es este. Son dos incisos. Primero, no sé si recuerdan que, para empezar, el espacio, perdón, el conjunto de las matrices de cierto orden, de orden m cruz n, por ejemplo, son un espacio vectorial. No sé si recuerdan eso. ¿Sí? Ok. Sí, la suma y la multiplicación por escalares son muy sencillas en ese espacio. Se suman pues entrada por entrada y si multiplicas un escalar por una matriz, pues es simplemente a todas las entradas de esa matriz multiplicarlas por ese escalar. Eh, ¿Qué hay que probar? En el ejercicio es primero t. Bueno, es demostrar que em, tomar la representación matricial, ¿qué es? Demostrar que si nosotros tenemos un espacio vectorial V de dimensión finita, como lo tenemos arriba, ¿no? Mostrar que T, que va de V en el conjunto de matrices de n renglones y una columna con entradas en K, que a todo vector V le asocia su representación matricial con respecto a una base, la que sea. O sea, aquí estoy usando la notación de arriba. No estoy diciendo aquí quién es V mayúscula, ni quién es K, ni quién es B. Estoy suponiendo que estoy usando la notación anterior. Mostrar que T es isomorfismo. Que probar entonces que es una transformación lineal biyectiva. Eso es uno. Y la otra es encontrar explícitamente las representaciones matriciales de los vectores de la base. O sea, encontrar V1 de B, así, hasta Vn de B.
O sea, escribir aquí explícitamente quiénes son las entradas de estas matrices. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, entonces nos vemos el lunes. Que tengan buena noche. Nos vemos, bye. Hasta el lunes.